Como siempre, el doctor Gautreau, nuestro excelentísimo gastroenterólogo, va a estar arrojándonos un poco de luz en este tema tan importante, Michael Miguel, la acidez o reflujo. ¿Quién no ha comido algo y tiene ese reflujo después? ¿Quién no tiene dolor de estómago y no identifica qué malestar tiene? Tengo gases, me duele, estoy devolviendo esa acidez. Y es algo que nosotros debemos de tratar y que es muy importante para nuestra salud. Doctor Gautreau, bienvenido a Extremo a Extremo. Mi querida Jessica, un placer estar contigo y mi gran amigo y hermano, don Michael Miguel Holguín. Un honor. Placer. Siempre la oportunidad de elevar una plegaria a nuestro Señor Jesús. Esta semana, muy especialmente, porque la semana pasada no pude estar con ustedes por algunos problemitas de salud que no tienen nada que ver con el COVID, pero la misericordia de Dios ha sido grande y ha permitido que yo pueda volver a estar con ustedes en esta semana ya totalmente restablecido. Gracias, Señor, y elevo una plegaria para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Usted sabe que yo tengo la mala, no sé si estoy equivocado, que a veces la acidez o reflujo yo lo conecto con el estrés. O sea, quizás no tenga razón, pero yo me siento que cuando tengo reflujo es que estoy muy estresado. Desmiéntame. A ti no te gusta que yo lo diga, pero este tema lo escogió Érico. Tú peleas conmigo, pero es un tema muy actual, es un tema de gastroenterología pura. No existe una persona en el mundo que no haya tenido acidez. Eso es muy normal dentro del ser humano. Ahora, ¿qué es la acidez? ¿Cuándo la acidez es preocupante? Para que ustedes tengan una idea, 60 millones de norteamericanos padecen de reflujo gastroesofágico. O sea, han tenido episodios diarios de acidez. ¿Por qué siempre que mencionamos estadísticas hablamos de los Estados Unidos? Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Los Estados Unidos es el país no solamente más poderoso del mundo, sino que tienen las mejores y creíbles estadísticas sobre todo a nivel médico, para dar una credibilidad de lo que se está diciendo. 60 millones de norteamericanos han padecido o van a padecer de acidez. 15 millones de norteamericanos tienen más de 2 o 3 veces acidez por semana. Es un número alto. Muy alto. También hay que decir en y en eso República Dominicana... Sí, pero me imagino que en el caso de Estados Unidos, que es donde más credibilidad tiene la estadística, que se basa también en el tipo de comida. Es correcto. Fíjate, siempre hemos dicho que para hablar de lo patológico, que significa cuando es una anormalidad en el organismo, debemos hablar qué es lo normal en el organismo, qué es lo fisiológico es lo normal, lo patológico es todo lo que resulta ser anormal en el organismo. En este caso, fisiológicamente, el esófago juega un papel preponderante en la alimentación del ser humano. Masticamos con la boca y es un pequeño tubo que va a unir la laringe con el fondo del estómago a través de un anillo que se llama anillo esofágico, esfínter esofágico inferior. Entonces, ese esófago que mide de 24 a 26 pulgadas tiene en la parte final un anillo que es a base de músculos que impide, ya estamos mirando una esofagitis en una endoscopía, impide que el reflujo significa ir contra del flujo. Ese está un poquito alterado. Ese es el esófago. Se ve como lacerado. Esa es una esofagitis aguda, una imagen muy buena que nos han conseguido el equipo técnico de acá, en vivo, de lo que es, cómo se está viendo el esófago. Fíjense las erosiones que tiene. Pero yo quiero insistir, si pueden bajar acá otra vez. Yo quiero insistir en que el reflujo va a ocurrir cuando hay un relajamiento del esfínter esofágico inferior. Si no hacen un close-up, si este es el estómago, este es el estómago, esta parte de acá, este es el estómago, acá, ese anillo esofágico inferior va a permitir que cuando tragamos abra e impida, abra un poco, pasa la comida, la saliva o el líquido, e impide que ese líquido que está en el estómago suba hacia arriba, que es lo que llamamos reflujo. ¿Por qué? El estómago tiene una especie de mucosidad protectora, porque el estómago tiene ácido clorhídrico y enzimas digestivas fundamentales para la primera parte de la digestión, no de la absorción. La absorción va a ocurrir en el intestino delgado.
Entonces, para que ustedes tengan una idea y el público comprenda, todo el mundo sabe lo que es una zapatilla en una llave, ¿verdad? Sí, sí, claro, la gomita. La gomita que impide, que impide que la llave hoyo. siga goteando, ¿verdad? Bueno, cuando esa zapatilla se desgasta, tú cierras la llave y sigue goteando. botando agua. Pero sigue boteando agua hacia abajo. Aquí es lo contrario. Nosotros tenemos esa especie de zapatilla, de válvula en la unión esófago-gástrico que impide que el contenido del estómago suba hacia arriba porque el estómago no está acostumbrado. ¿Cuándo termina en vómito? Conclúyame ahí. O sea, porque uno siente la sensación, pero no termina en vómito. Doctor, no termina en vómito. ¿Cuándo es que ese proceso se completa y se convierte en vómito? Fíjate, cuando usted pueda. Cuando nosotros tenemos algo que nos cae mal, que sube el ácido, que sube la comida a la boca, que los bebés muy común cuando se le da la leche, que tengan ese tipo reflujo. de, como si fuera un vómito, eso se llama regurgitación, regurgitar la comida. Entonces, cuando el reflujo entra, el ácido clorhídrico entra al estómago, va a producir una inflamación que se va a denominar esofagitis, inflamación de la mucosa gástrica. Muchas causas, contestando la pregunta de los dos, pueden ser predisponentes para que una persona tenga acidez, y cuando la acidez es patológica no es porque te cayó mal una comida. Cuando la acidez es patológica. La acidez es patológica cuando tenemos, por ejemplo, en el embarazo después del 7º mes por la presión que le hace el útero al diafragma, en la obesidad, las personas que les gusta fajarse, ponerse faja para lucir más esbeltos, esa presión que tiene el estómago va a relajar ese esfínter esofágico inferior y va a impedir que todo lo que caiga o que suba como reflujo del estómago hacia arriba va a producir irritación en un órgano que es eminentemente plano y que no va a producir ningún tipo de síntomas que no sea a base de lo que es el reflujo. El alcohol, el café tiene... Los cítricos. Los cítricos, pero el tabaco tiene una particularidad que reseca mucho la saliva, y la saliva es fundamental para la vida. O sea, nos mantiene hidratada la boca, pero el tabaco reseca y hace que suba más ácido hacia arriba. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos cuando un reflujo esofágico es preocupante? Tenemos que preocuparnos cuando hay una inflamación de la mucosa del estómago y cuando esa esofagitis es crónica. Crónica significa que no es que te dio un día acidez como nos da todo el mundo, sino que permanentemente estamos teniendo acidez. ¿Qué síntomas vamos a tener cuando el reflujo comienza a ser dañino? Primero, una sensación de opresión retroesternal, como que algo te está comprimiendo, tan fuerte que puede ser confundido con un infarto agudo del miocardio. La diferencia es que esa sensación de opresión a nivel del pecho que produce el ácido cuando sube al estómago va a ser diferente en un infarto que en la esofagitis. ¿Es letal tener acidez? ¿Perdón? ¿Pudiera pasar algo un poco más? No, que pueden una haber complicaciones y a eso voy, pero es una diferenciación porque características del infarto es que produce esa sensación parecida, pero en el infarto se va a irradiar el dolor hacia la mandíbula y el brazo y va a haber una sensación de muerte inminente. Esto no ocurre en el reflujo. Pero el reflujo, cuando ocurre en una forma muy continuada, vamos a tener la particularidad de que podemos degenerar la mucosa gástrica. Ahora sí me gustaría que nos pusieran algunas de las imágenes, porque cuando esa imagen que usted está mirando en pantalla está siendo producida por la cantidad de ácido que está en una hora. Mire cómo se ve como efervescencia. No, en una zona que no le corresponde. Si eres tan amable, ponme las fotos para que el público pueda tener. Mira, esa es la sensación, Michael, que produce esa sensación de ardor. Muchas personas acuden al otorrinolaringólogo pensando que tienen ronquera, que tienen tos y que necesitan ayuda del otorrino. Y el otorrino dice, mire, usted lo que tiene es enfermedad por reflujo, vaya a ver un gastroenterólogo. El grave peligro, que es lo que contesta sus dos preguntas principales, que ocurre cuando la enfermedad por reflujo tiene larga data, es que puede degenerar en una entidad que va a abarcar ese círculo, esa inflamación, la va a ulcerar y se va a denominar esófago de Barrett. El esófago de Barrett está comprobado que es precanceroso
Y la persona que sufre de reflujo gastroesofágica a larga data tiene la tendencia del peligro de degeneración en cáncer del esófago. Cada vez más en los Estados Unidos hay más personas que padecen de cáncer esofágico y que es un cáncer muy agresivo que va a impedir que la persona se alimente porque no va a pasar la comida con particularidad y que nos va a dar algún tipo de datos en ese sentido. Cuando la gente se siente esa acidez ahí, va a la farmacia un antiácido. Esa es excelente pregunta porque está parte de esto. Fíjate bien, la mayoría de las personas cuando tienen reflujo o acidez van a la farmacia y usan los medicamentos de libre acceso. Pepto-Bismol. Los inhibidores de H2, el Pepto-Bismol se utiliza más en diarrea porque es bismuto, pero se utiliza el bismuto, es uno de los factores importantes para el día que tratemos el Helicobacter para neutralizar el ácido del estómago. Mire. Y ayuda a matar el Helicobacter. Pero en este aspecto, la acidez, que era la pregunta que me hacías, La gente va a la farmacia y compra un antiácido. se utiliza el antiácido para mejorarte y unos medicamentos de libre acceso que se llaman inhibidores o de H3, que son la ranitidina, la cimetidina y una serie de de medicamentos que no tienen control desde el punto de vista médico. La que sí tiene que tener control es la inhibidor de la bomba de protones, que va a neutralizar el ácido del estómago y va a impedir que el esófago se vea lastimado y erosionado por las lesiones que produce una esofagitis péptica. Una esofagitis péptica puede producir ulceración en el esófago. Se va a diagnosticar exclusivamente a través de una esófago gastroduodenoscopía que nos va a permitir ver la imagen que ustedes vieron en pantalla. Eso es una gastroscopía y ahí está el esófago altamente erosionado y enormemente inflamado. Ahí nos va a permitir tomar biopsia. Fíjense que la inflamación ocurre como si fuera la esfera del reloj en una parte. Cuando esa inflamación ocupa todo el círculo desde el punto de vista de erosión, estamos hablando de que tenemos que tomar una biopsia y pensar en el esófago de Barrett, que el esófago de Barrett es Prevención, antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, La prevención fundamental es sí. que hay manual en los Estados Unidos, la American Gastroenterology Association ha lanzado para el conocimiento de nuestros amables televidentes, para que los pacientes lo sepan, la escala de Richter. La escala de Richter es una serie de preguntas que una figura como Michael Miguel, que es un extraordinario comunicador, yo lo he escogido para que sea él que haga ese tipo de preguntas y la gente comprenda cuando tu acidez es preocupante o cuando tu acidez porque comiste pizza y tiene tomate o porque tomaste comidas con mucho condimento, que eso es esporádico y va a pasar. ¿Cuándo es preocupante? Bueno, aquí dice que escala de Richter para medir acidez estomacal. Frecuentemente sufro de uno o más de los siguientes síntomas. A. Sensación de incomodidad detrás del esternón que sube desde el estómago, detrás del esternón. B. Sensación de ardor en la garganta. C. Sabor amargo y ácido en la boca. Entonces dice, ¿tiene acidez o indigestión ácida 2 o más veces por semana? Otra pregunta. ¿Cree que los antiácidos solo dan alivio temporal a sus síntomas? Y dice, si toma medicamentos para tratar la acidez estomacal y persisten los síntomas. Y finalmente, si respondió 2 o más preguntas afirmativamente, usted tiene ERGE y debe visitar un gastro. ERGE significa enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es diferente a tener acidez. Y se pronuncia así, ERGE. 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 Fíjate de las letras. Enfermedad Sí. por reflujo gastroesofágico. Sí, señor. La enfermedad por Ahí está. reflujo gastroesofágico, y te agradezco muchísimo esa Sí, señor. intervención, porque toda persona que contesta más de 2 o 3 de esas preguntas que estamos haciendo, afirmativamente debe visitar un gastroenterólogo. No el que presenta esporádicamente un episodio de hiperacidez que va a mejorar con cualquier tipo de antiácido o medicamentos de libre acceso. Debe visitar el gastroenterólogo y decíamos que el diagnóstico fundamental se hace desde el punto de vista del esófago gastroduodenoscopía de un examen muy minucioso que se llama una manometría esofágica, que va a medir la cantidad de ácido que pueda haber en el esófago, una pH-metría y los inhibidores de bomba de protones, que mucha gente dice, pero yo tengo muchos años tomando omeprazol.
¿Hace sí, daño? omeprazol. Bueno, Buena en la pregunta. enfermedad, para ponerte el tema, ¿hace daño? Pues fíjate, se ha demostrado que el paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico es más dañino el ácido que está corroyendo la mucosa gástrica esofágica que estar tomándolos indefinidamente. Y se recomienda que así se haga. La hernia hiatal deslizante, que es cuando el anillo esofágico inferior se rompe y el estómago entra al tercio inferior del esófago, va permanentemente a presentar reflujo gastroesofágico y es una de las causas importantes de la acidez estomacal. Sí, perdóneme que me sacan del tema 20 segundos. Es que tengo que aprovecharlo. El dominicano, usted sabe cómo es el dominicano. Se pone la primera dosis y dice, no, ya yo me puse la primera dosis y no se pone la segunda. Preguntita, ¿hay que ponerse obligatoriamente las dos vacunas? Perdóneme la pregunta. Obligatoriamente se necesitan las dos vacunas para poder reconocer la inmunidad que va a presentar el sistema inmunológico de cada persona. Ahora, una persona que haya tenido COVID en los últimos 3 a 4 meses se pone la primera dosis, pero tiene inmunidad para retardar esa segunda dosis y permitir que personas que no han llegado a ninguna se les aplique. Sobre todo que ya en República Dominicana hay mucha confusión porque a un grupo se le está poniendo Pfizer, a otro grupo se le está poniendo Sinovac y a otro grupo se le puso AstraZeneca. Entonces es absolutamente necesario las dos vacunas para usted lograr su inmunidad y que logremos el milagro de la inmunidad de rebaño. Y finalmente, que siempre le pido a Lorenzo mis 30 segundos, que es que no quiero dejar de terminar este tema de tanta trascendencia de que la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede terminar en un cáncer esofágico. En segundo lugar, que la hernia hiatal tiene tratamiento médico, pero también existe un tratamiento quirúrgico que se llama funduplicatura de Nissen, que consiste en, a través de la laparoscopía, penetrar al esófago y envolver la zona del esfínter para proteger que ese ácido, el objetivo está, y lo que sembramos en nuestros amables televidentes, que el contenido del estómago, cuya única mucosa está preparada para recibir el ácido clorhídrico, cuando penetra al esófago, lo va a producir daño y le va a producir daños que pueden terminar en un proceso maligno. Salud. Gracias. Un abrazo. Gracias, doctor querido. Demasiado, como siempre, explícito. Gracias por esa explicación, porque nosotros podemos evitar muchas enfermedades con un final catastrófico, teniendo en cuenta, tengo un poquito de malestar, coincidí con la ERGE. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero gracias, doctor, por siempre ser parte de esta plataforma maravillosa y un tema excepcional. Doctor Gautreau, como siempre con nosotros, lo esperamos la semana que viene y que siga mejorando su salud. Muchas gracias. Privada con el doctor Rafael Gautreau es muy sencillo. Puede acudir al Grupo Médico Dr. Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, Suite 302, Santo Domingo. Puede llamar al 809-412-5005 para su consulta. Con nosotros, como cada semana, el doctor Rafael Gautreau en este segmento de salud. Ha sido una cortesía del doctor Rafael Gautreau.